Dios te bendiga. Sé que Dios tiene planes y propósitos para nuestra vida. Esta mañana vamos a compartir el tema acerca de que Dios quiere que seas feliz. Si nosotros nos establecemos en el Señor y entendemos que Él quiere que nosotros seamos felices, ¿por qué no caminar en su propósito y en su bondad y en su misericordia? Si a Dios le agrada el hombre que busca su rostro y su presencia, Dios requiere de nosotros que nos sometamos a Él y quiere que obremos y caminemos conforme a su propósito. Si esta mañana yo te hablo y te declaro la palabra, como dice Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces puedo decretar sobre nuestras vidas: el evangelio de Dios es para vivirlo a plenitud. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Por tanto, tenemos que sonreírnos, alegrarnos, dejar toda amargura de nuestro ser y vivir en paz y descansar constantemente en paz. Hoy vamos a hablar cosas que hacen que la vida a veces sea complicada o no complicada. Vamos a ver consejos que nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida delante de Dios. Dios nos creó, dice la palabra, y nos enseña con un propósito definido. Y ese propósito principal en nuestra vida es para darle alabanza, honra con nuestra vida a Dios. Si vemos estos consejos, que para poder lograr la felicidad en nosotros y dejar de lamentarnos por lo que nos sucede, y que esto nos robe la paz en nuestras vidas y el sosiego y la tranquilidad para nuestra alma. Si vemos en la palabra y ponemos en práctica, esto nos va a ayudar a ser felices y vivir felices como en la vida que Dios nos dio, porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Si por un momento escudriñamos la palabra y sabemos, en Primera de Corintios dice, en la versión, la Biblia de las Américas, 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ese poder que nos ha dado vida, que nos ha transformado, que nos renueva, que nos restaura, que nos llena de su presencia, que se manifiesta en nuestra vida con poder, es Él mismo. El mismo Pablo, cuando se presentó en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dijo: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino que fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué decía Pablo esto? En Romanos 1:16 él declaró: porque no se avergonzaba ¿de qué? Del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Y Romanos 14:17, como escudriñáramos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En Romanos 15:19 dice: con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud. ¿Qué cosa? El evangelio de Cristo. Si nosotros nos fundamentamos en la palabra y tomamos la palabra de vida para nosotros, y Él es nuestro fundamento, donde nosotros estamos construyendo, edificando nuestra casa, porque entendemos que es Cristo, la roca inconmovible de los siglos, sobre quien yo estoy construyendo mi vida. Si yo ahí edifico, mi casa no va a caer, aún así vengan tiempos, momentos difíciles, Dios va a obrar y va a ser en nuestra vida, porque Dios quiere que seas feliz. El Salmo capítulo 68, versículo 3 nos declara lo siguiente. Salmo 68, 3: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán ¿de qué? De alegría. Los justos, dice, se alegrarán, se gozarán ¿dónde? Delante de Dios, y saltarán ¿cómo? De alegría. Si vamos a Proverbios capítulo 15, versículo 15, la palabra dice lo siguiente, Proverbios 15, 15: todos los días del afligido
son difíciles, pero ¿qué declara la palabra? Mas el corazón contento tiene un banquete como continuo, un banquete constante, un banquete que se da siempre. El corazón contento tiene un banquete como continuo. La misma palabra habla y me dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, dice, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Está tu corazón alegre? ¿Qué piensas? ¿O cómo te ven los demás? El corazón alegre hermosea el rostro, mas el corazón triste seca los huesos. Proverbios 17:22. Dice, el corazón alegre es ¿qué? Buena medicina. Estoy leyendo versión Biblia Las Américas. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Si me acompañas también a Proverbios capítulo 15, versículo 13. Esto es Reina Valera. Proverbios 15, 13. El corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Mas el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué pasa? Se abate. El corazón alegre. ¿Cómo está tu corazón? Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿cómo? Regocijaos. ¿Por qué se nos manda en medio de la prueba, de la lucha, a estar con gozo, con regocijo, con alegría? Hay un punto importante para nuestra vida. La propuesta es, ¿qué consejos podemos dar para ser feliz? Un punto importante es, deja de vivir en el pasado. Tú no puedes ser feliz jamás a menos que aprendas a olvidar el pasado. Olvida todos tus errores, tus tropiezos, tus deslices. Olvida tus desengaños, los desprecios, los fracasos, los sufrimientos. Olvida tus pobrezas, tus carencias, tus hambres. Es cierto que los viviste, pero recuerda que en Cristo eres y llegas a ser como nueva criatura. Es cierto que hubieron errores, hubieron tropiezos, hubieron deslices en tu vida, que hubieron quizás desengaños de los cuales tienes que olvidarlos, que hubieron quizás desprecios, fracasos y sufrimientos, que hubieron por algunos momentos tiempos de pobreza, de carencia y de hambre. Pero recuerda esto y no se te olvide que en Cristo tú eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y pasaron como a ser nuevas en tu vida. Él te volvió a hacer en ti, te volvió de nuevo a como estabas al principio en Él, en esa paz. Él quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú seas feliz. Recuerda que en Cristo eres y puedes llegar a ser nueva criatura, sí. La Biblia dice que todas las cosas viejas han pasado. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, que dice y afirma, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Dios te ha perdonado todos tus pecados en Cristo Jesús. Si tú escudriñas la palabra y ves algo claro, que Dios cuando nos habla por medio de su palabra, cuando Él está hablando es tan claro, es tan directo. ¿Crees que Dios olvida lo que hiciste? Sí. Dice la palabra que Él lanza al fondo de la mar. ¿Qué cosa? Nuestros pecados, para nunca más acordarse de ellos. ¿Cómo estás tú? ¿Te recuerdas de esas cosas? Si Dios ya te perdonó y Él estableció para ti su amor y su misericordia, si Él se manifestó a tu vida derramando su poder, ¿qué vas a hacer con todo ese pasado que Dios ya te perdonó?
Si tú me acompañas a Miqueas capítulo 7, versículo 19. ¿Qué dice la palabra? Y volverá, ¿qué dice? A tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Sepultará, dice la palabra, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todo, Él lo echó al fondo de la mar. Él se olvidó de ellos. ¿Por qué? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá a tener ese cuidado de mí. Volverá a ser en mi vida por su amor y su misericordia. Porque Él juró a nuestros padres su bondad y su misericordia, y Él cumple su promesa sobre nuestra vida. Él nunca más va a volverse a acordar de las cosas que hicimos. Dios requiere que nosotros entendamos esto, que si Él ya me perdonó todos mis pecados por medio de Cristo Jesús, entonces ¿qué debo hacer? Perdónate a ti mismo. Dios ya te perdonó. Deja el sentimiento de culpa que te atormenta y que te impide ser feliz delante de Dios. Deja la sensación de indignidad que no te deja ser feliz. Camina en el plan y el propósito de Dios, porque su plan y su propósito permanecen para siempre. Dios no es como los hombres. Cuando Él dice voy a hacer, Él cumple su propósito. Dios no es como nosotros, que dice jura pero cumple. Nosotros podemos decir que vamos a hacer y no cumplimos, pero Dios sí. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, es como un decreto. Lo que Él ha dicho que va a hacer en tu vida, lo cumplirá y lo hará. Dice la palabra que Él va a ser fiel en completar la obra que Él inició en nosotros. No como dicen que a veces disparamos los hombres y disparamos ¿cómo? Sobre zanates que no sirven. El problema es, ¿acaso Dios no ha invertido tiempo en nosotros y nos ha perdonado y nos ha restablecido delante de Él y que Él quiere que tú seas feliz? Deja de guardar entonces también rencor. Si primero te mando a que olvides el pasado, deja de guardar rencor. Tú no vas a poder ser feliz a menos que aprendas a perdonar también ¿a quién? A los demás. El rencor te destruye poco a poco, lentamente. El resentimiento te hace infeliz. Si tú vives resentido, no vas a poder prosperar, porque vas a decir, como la canción, a veces yo molesto y digo entre jóvenes, y se les canta y se les tararea esta canción. Hay una canción que dice, soy basurita que lleva el viento. Esa era una canción de antes y estaba incluso en los almanaques el mundial, y ahí estaba la canción, la ponían en los donde estaban todos los cantos, y al final soy basurita que lleva el viento, y dice, ay, cuánta amargura siento al acordarme. Mira, tú no vas a poder ser feliz a menos que aprendas a perdonar a los demás. El rencor te destruye poco a poco. El resentimiento te hace infeliz. La falta de perdón es un veneno mortal que acaba con la felicidad. Cuando estás lleno de rencor, nada te va a satisfacer. Cuando vives sin perdonar al que te ofendió, te privas de la felicidad. No solo estás privando al otro, a ti mismo te estás privando el ser feliz. Porque ¿acaso al otro le importa cómo estoy? A menos que sea cristiano, sí. Pero lo normal es que el hombre piensa solo en sí mismo y no en los demás. Es importante que recuerdes que si Dios te ha perdonado, tú también debes ¿qué? Perdonar. Perdona a los que te han lastimado intencionalmente. Hay gente que lo hace de manera intencional y otros que no saben lo que están haciendo. Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, ¿qué dice la palabra?
Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. ¿Qué cosa? Vuestras ofensas. Cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Y cómo Dios no nos puede perdonar? Si nosotros no perdonamos. ¿Ya entendemos ese punto? Que si cuando estamos orando dice, perdona si tienes algo contra alguien o contra alguno. ¿Para qué? Para que también mi Padre Celestial, que está en los cielos, me perdone mis ofensas. Perdona a los que te han lastimado indirectamente o que no ha sido de manera intencional. Solamente así vas a poder experimentar la felicidad. No sigas albergando en tu corazón un corazón que no perdona. No puedes ser feliz. No albergues rencores. No albergues dolor, porque el rencor te produce ¿qué? Dolor, sufrimiento, angustia. Porque si entonces diría, ay, cuánta amargura siento al acordarme. Y entonces no logramos perdonar porque nos frustramos y no logramos avanzar y somos infelices. Dedícate de una vez por todas a perdonar para que tú puedas ser feliz. Déjala buscar entonces la felicidad donde no la hay. No busques la felicidad donde no hay. Reflexiona. ¿De qué vale buscar a Dios en lugares santos si donde lo hemos perdido ha sido en nuestro corazón? ¿De qué sirve a veces congregarse, ir a la iglesia, si hemos perdido la ausencia de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? No procures buscar la felicidad en las personas, no porque seas desconfiado todo el tiempo, sino que la realidad es esta: tu confianza debe estar plenamente ¿en quién? En Dios. Porque tal cual como hombres o seres humanos que somos, vamos a fallar. Así como otros nos han fallado, también nosotros les hemos fallado. Cuando de manera intencional o no intencional hemos cometido errores, de igual manera los demás los cometen. Las personas te van a decepcionar más pronto de lo que te imaginas, si tu confianza está en el hombre. Las personas te van a hacer sufrir cuando menos tú lo esperas, si tú estás esperando que ellos te hagan feliz. La gente no va a poderte hacer feliz. La felicidad está en ti, no en los demás. ¿Por qué? Porque el Dios que es grande, maravilloso, guardará tu destino con misericordia. Estarás guardado y protegido con Él, pero Él tiene que ser la fuente de tu felicidad, Dios mismo y su palabra. Deja de culpar a otros por tu tristeza y por tu infelicidad, porque si tú no buscas a Dios no tienes nada. La palabra dice claramente, Jesús se lo dijo a sus discípulos: separados de mí nada podéis hacer. O sea que yo separada de Cristo no puedo alcanzar nada, pero teniéndolo a Él tengo la vida, lo tengo todo. No procures buscar la felicidad en los placeres. Primero, no busques la felicidad en las personas. Segundo, no procures buscar la felicidad en los placeres. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3:19 dice: hay quienes tienen por Dios, ¿a quién? El vientre, el fin de los cuales, ¿qué dice la palabra? Es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. No hallarás felicidad viviendo en la inmundicia. Los vicios no te pueden dar la felicidad. El alcohol, las drogas, el tabaco nunca te va a dar felicidad. No vas a hallar felicidad viviendo en la inmoralidad. El baile, el erotismo, la pornografía no te darán la felicidad.
la fornicación, el adulterio, la prostitución no te van a poder hacer feliz. No procures tampoco buscar la felicidad en el pecado. El pecado lo único que te puede traer es destrucción. Juan capítulo 10, versículo 10 en la primera parte dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué afirma? Yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Y para que la tengan en abundancia. El pecado lo único que te trae es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero la dádiva firma de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tenemos la solución para nuestra infelicidad, es Cristo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Y si nos apegamos a Él, no vamos a ser defraudados. En Él tenemos la plenitud de vida. No procures buscar la felicidad en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque el dinero podría darte felicidad. No. Por el contrario, el dinero te va a dar más dolor. No porque Dios no quiera que tú prosperes. No. Dios quiere que tú prosperes porque la palabra dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El dinero no te va a dar la felicidad, por el contrario. Los bienes no te van a dar felicidad. ¿Qué dice Mateo 6:33 que es tan conocido? Mateo 6:33: buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué afirma? Y todo lo demás ¿qué? Te será añadido. La felicidad está en Jesús, el Hijo de Dios. Él es la fuente de nuestra felicidad, Jesús mismo. No está en los bienes materiales, no está en el pecado, no está en el dinero, no está en las personas, no está en todo lo que vivimos o lo que pasamos, no. La felicidad está en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién quiere al Hijo? ¿Quién quiere al Hijo? Deja de compararte con los demás. Ten un buen concepto de ti mismo. Tú eres delante de Dios igual que cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí. Nosotros clasificamos a las personas. Nosotros decimos pecador, pecadorcito, o gran pecador. O decimos pecado, pecadito. O decimos mentira negra y mentira blanca. Dios no clasifica los pecados. Para Dios todos somos iguales e igual hemos fallado. En su misericordia Él nos alcanzó. Dios no hace acepción de personas. Debemos entender esto. El hombre sí, pero Dios no. En su bondad y en su misericordia Él nos alcanzó. Hechos capítulo 10, versículo 34. ¿Qué dice Hechos 10, 34? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice la palabra? Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra es clara. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Y Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios 6, versículo 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está donde, en los cielos, y que para Él, ¿qué dice? No hay acepción de personas. Pero hay algo bien importante que debemos entender. Hay algo bien importante. La palabra nos enseña algo y nos muestra a quién ama a Dios. Acompáñame a Proverbios capítulo 8, versículo 17 al 18. ¿Qué dice Proverbios 8, 17 al 18? Yo amo ¿a quién? A los que me aman. ¿Y qué dice? Y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Por eso te das cuenta por qué no debemos fundamentar nuestra felicidad en las cosas materiales ni en las personas, sino que Cristo es la fuente de nuestra felicidad. ¿Quién quiere al Hijo? Deja de compararte con los demás. Ten un buen concepto de ti. Tú eres delante de Dios igual que cualquiera. Nunca es bueno compararse con otros. Siempre va a haber alguien mejor que uno mismo o peor que uno. Puede haber alguien mejor o peor. Económicamente siempre va a haber alguien más rico o más pobre. Socialmente va a haber alguien con mejores o peores relaciones que tú. Maritalmente siempre va alguien con mejor o peor esposo o esposa que tú. Los resultados de compararse con los demás son trágicos y son adversos. Te llenan de envidia ante los que están en mejor condición que tú y de vanidad ante los que están en peor condición que tú. Te llenan de amargura cuando no puedes estar al nivel de los ricos. Sé tú mismo, ya no te compares con los demás ni los trates de imitar. Tú puedes ser feliz siendo tú mismo, pero teniendo a Cristo en el corazón y poniendo tu fe solamente en Él. Tú puedes alcanzar la felicidad en esta vida ahora mismo, aceptando a ¿quién? A Cristo Jesús. Jesús es el principio de nuestra felicidad, es el fundamento de nuestra felicidad. Tú eres una persona especial, sí. Debes entender que eres un ser único, con todos tus defectos, porque lo que tienes y con todas tus virtudes, el Señor te acepta tal y como eres y con lo que tienes. Él sabe perfectamente todo sobre ti, aún así te ama. Piensa en un momento en un billete de 100 quetzales o $100. Un conferencista bien conocido empezó su seminario sosteniendo el billete de 100 en un salón de 200 personas y preguntó: ¿a quién le gustaría tener este billete? Muchas manos se levantaron y les dijo: les voy a dar este billete a uno de ustedes, pero primero déjenme hacer esto. ¿Sabe qué hizo? Procedió a arrugar el billete. Después preguntó: ¿quién lo quiere todavía? Aún muchos seguían levantando la mano. Bueno, respondió: ¿qué tal si hago esto? Y lo tiró al piso y comenzó a pisotearlo con su zapato, lo levantó arrugado y sucio. Ahora, ¿quién lo quiere? Aún se levantaron las manos. Amigos míos, ya han aprendido una lección de mucho valor. No importa lo que yo haga al dinero, ustedes aún así lo quieren, por eso no disminuyó su valor, seguía siendo el mismo billete de 100. Muchas veces en nuestras vidas somos tirados, arrugados, aplastados en tierra por las decisiones que hacemos y las circunstancias que vienen en nuestra dirección. Y nos sentimos como que si no tuviéramos valor.
Pero no importa lo que ha pasado o lo que pasará, te voy a decir algo. Nunca vas a perder tu valor a los ojos del Señor. Sigues valiendo lo mismo. Para Él, sucio o limpio, arrugado o doblado, tú sigues siendo de mucho valor para Él. Recuérdate, dice la palabra, que Él nos sedujo y nos atrajo hacia sí mismo. ¿Cómo? Con lazos de amor. ¿Qué dice el Salmo 17:8? Dice que Dios nos guardará como a la niña, ¿de qué? De sus ojos. Piensa por un momento. El valor de nuestras vidas no viene por lo que hacemos o por lo que somos, sino que viene ¿por qué? Por lo que Él ha hecho en nosotros o por nosotros. Eres especial para Él. Nunca se te olvide. Deja de vivir en el pasado. Deja de guardar rencor. Deja de buscar la felicidad donde no la hay. Deja de compararte con otros. Dios quiere que por sobre todas las cosas busques las cosas ¿de dónde? De allá arriba. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dijo Jesús os serán añadidas. Dios quiere que seas feliz, pero la felicidad no la vas a encontrar en ningún lado ni en ningún otro, sino en Él. Quien tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra, y quien tiene a Jesús, sus cargas son más ligeras. Quien tiene a Jesús puede descansar, y quien tiene a Jesús tiene paz, y esa paz sobrepasa el entendimiento. Tener a Jesús es el principio de nuestra felicidad. ¿Ya lo tienes tú en tu vida? Si no lo tienes, no te vayas. Solo sigue atendiendo a su palabra y reconoce al Señor. Toma la decisión de invitarlo a vivir en tu vida, en tu corazón. Reconoce que tienes necesidad de Él, porque quien necesita de Él somos tú y yo. Tenemos necesidad de Cristo para vivir. Yo te declaro en el nombre de Jesús, para terminar con esto, Dios quiere que tú seas feliz. Dios quiere que seas feliz en Él, y el principio, el fundamento de tu felicidad es Cristo mismo. Cristo sana, salva, viene pronto. Él derrama vida, derrama misericordia, su poder, su presencia. Estés como estés, limpio, sucio, así te ama Él y te va a levantar para su propósito. Sigues valiendo lo mismo para Él, sigue amándote de igual manera. Fundamenta tu vida en Él. Dios te guarde, te bendiga y te prospere en el nombre de Jesús.